Les doy la bienvenida al video de ilustración. Creo que es la cuarta versión de lo que hace referencia al manejo del control de trazabilidad y control de fabricación. Digamos que la idea concreta es que el último ajuste de pronto ha tenido algunas inquietudes referidas al número de artículos que se presentan para poder ser elegidos como materiales necesarios para manufacturar alguna pieza. Entonces, con base en ese hecho, he decidido realizar un cambio en ese aspecto y el día de hoy he decidido realizar una infografía, un video ilustrativo que lleve a la persona desde la parte inicial hasta la parte final de la aplicación del control de trazabilidad y sepa exactamente cómo llevarlo a cabo. En esta ocasión he decidido utilizar como herramienta de ejemplo la herramienta de la ortopédica Gómez, que obviamente difundiré por todas las ortopédicas que tengo contratadas con el objeto de no repetirlo, sino utilizar esta como plataforma de ejemplificación de la forma en que se debe realizar de manera correcta el control de trazabilidad y el control de fabricación. Bueno, aquí en pantalla tengo lo que hace referencia al orden de las actividades del control de fabricación para cada pieza. En este caso observamos la pieza prótesis amputación parcial de pie. Esa prótesis amputación de parcial de pie y todas aquellas que pertenezcan y que sean desarrolladas por la entidad pues tendrán una carta similar a esta. En esta carta vamos a hacer lo siguiente. Voy a referenciar la explicación con respecto a prótesis, a una prótesis. Vamos a buscar a qué prótesis vamos a hacer referencia. Transtibial, creo que es prótesis transtibial, sí, correcto. Prótesis transtibial, por aquí debe estar, vean aquí, transradial, transhumeral, prótesis de articulado hombro, AFO, transfemoral, articulado rodilla, transtibial. A esta prótesis nos vamos a referir en el ejemplo. Esta prótesis transfemoral y todas las prótesis tienen una secuencia de pasos a seguir, ¿sí? Estos son los pasos que lleva la manufactura o la fabricación de una prótesis transtibial. Bajo esa perspectiva se sugiere y se ha sugerido desde hace varios días que se tenga impreso los formularios del control de trazabilidad y el control de fabricación en bolsillos de silicona y se puedan disponer de varios de esos bolsillos de silicona agrupados obviamente en la totalidad de los artículos que desarrolla cada institución, en este caso la institución ortopédica Gómez, para que los técnicos y el técnico tengan la manera de poder vivenciar los pasos que debe seguir para desarrollar la pieza. Ahora, obviamente el hábito de desarrollar la pieza los lleva al hecho en el que puedan recordar claramente los pasos que deben seguir y tener la secuencia clara de cómo realizarlos. Simplemente que este documento desee realizarlo con el objeto de orientar la creación del control de trazabilidad como herramienta para llevar a cabo la secuencia de pasos que deben seguir. Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. La parte inicial, que es la actividad de protección transtibial inicial que todas tienen, y protección de amputación, prótesis de amputación transtibial terminar, la iniciar la genera el sistema al momento de crear una orden de producción en cada uno de los artículos. Entonces este se crea de manera automática. Ahora, los restantes pasos que son del 2 al 9 para la protección para la protección amputación transtibial, para la prótesis de amputación transtibial del 2 al 9 tendrían que ser ir siendo alimentados gradualmente por
por el director técnico en la programación del control de trazabilidad. Ahora, el terminal, que es el último paso después de realizado el proceso de terminado y laminado, y que prácticamente el terminal indica que ya no se va a hacer absolutamente nada sobre esa pieza, pues se debe registrar tan pronto se tenga presente de que ya se surtieron todos los procesos de seguimiento, ficha de seguimiento pre, las pruebas de adaptación, las pruebas de cosmesis y todo lo necesario de cada una de los artículos que están manufacturando, en este caso prótesis, amputación transtibial. Bajo esa perspectiva se podrá añadir la opción terminar y el sistema impedirá que usted pueda volver a generar algún consumo por control de trazabilidad y control de fabricación referido a esa pieza. O sea, si no tiene habilitado o no se ha alimentado aún terminar en la realización de la manufactura de la protección de la prótesis de amputación transtibial, pues entonces podrá seguir consumiendo eventualmente antes de ser entregada. Ahora, bajo esa perspectiva se sugiere lo siguiente: que se lleve a cabo el manejo de los bolsillos de silicona con estos documentos que dan una orientación clara de los pasos que se siguen, y de esa manera eventualmente visualizar los artículos a nivel de materia prima, componente e insumos que se requieren para manufacturarlo, la secuencia de pasos que se siguen, y por último registrar como paso final terminar para poder cerrar esa manufactura y poder hacer la entrega de la pieza al cliente. Ahora, hay que tener en cuenta que los pasos del 2 al 8, que en este caso no incluyen ni iniciar ni terminar, pues hombre, los procesos del 2 al 8 pueden implicar varios artículos, varios materiales de los cuales podrían ser insumos, componentes y materia prima. Entonces, ¿quién decide qué insumos, qué componente y qué materia prima se va a consumir para cada uno de estos procesos? Pues el director técnico al momento de realizar la programación. Ahora, la programación se realiza con base en dos parámetros esenciales. Primero, que haya superado la creación de la orden de producción desde recepción. La persona de recepción realiza la verificación de que toda la documentación que se requiere para realizar la labor esté disponible y que sea veraz. Después de que sea veraz y esté disponible, se creará la orden de producción, y de manera inmediata la orden de producción crea dos registros. El primer registro es el de iniciar para el control de trazabilidad, y el segundo registro es el que consistiría básicamente en la toma de medidas, que también estaría previsto dentro de los aspectos relativos a la manufactura de la pieza, ¿no? Entonces, vamos a hablar de control de trazabilidad y control de fabricación. Digamos que la persona ya realizó el proceso de registro de la orden de producción, ya cumplió con todas las expectativas, ya acogieron toda la información necesaria, como la orden como la autorización, como la fórmula médica y todos los documentos que regularmente requiere para quedar fijo para desarrollar la orden de producción. Posteriormente se desarrollaría la toma de medidas. La toma de medidas se desarrolla con el objeto de realizar las medidas métricas de la fabricación del elemento que se va a manufacturar, en este caso prótesis de amputación transtibial. Posteriormente a la orden de producción se va a realizar, a la toma de medidas, se realizaría la gestión por control de trazabilidad de todos estos movimientos. En este caso, desde proceso de toma de medidas hasta terminar. Ya les recuerdo que terminar solo se debe registrar cuando se esté totalmente seguro que ya está totalmente manufacturado, ha llevado a cabo varias visitas de control físico de confort, ha verificado las pruebas, ha superado el límite o la totalidad del control de fabricación, y en su defecto
ya está disponible para ser entregada con cosmesis y todos los elementos que regularmente requiere la pieza para ser ya entregada directamente al cliente. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que el control de cliente, que es un movimiento que regularmente hace el técnico para hacerle un seguimiento al paciente, al cliente, y lo que tiene que ver con estamos hablando de control de cliente, ¿no? Que es algo que regularmente puede suscitar varios registros para que la persona pueda realizar la visita a la entidad y hacer las verificaciones necesarias para que le quede bien lo que le están desarrollando. Y lo otro que tiene que ver mucho con ese tipo de ficha de seguimiento pre, porque la ficha de seguimiento pre es una instancia donde se hace la verificación de la evolución de la manufactura de la pieza para que el cliente vaya realizando las pruebas correspondientes y puedan diagnosticarse y evidenciarse el confort que se va desarrollando, y se pueden desarrollar tantas fichas de seguimiento pre como desee. Ahora, habrá una ficha de seguimiento posterior a la entrega, o sea que primero se llenará lo que es el control del cliente y la ficha de seguimiento pre. Después de que se entregue se llenará la ficha de seguimiento post. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente también: como esta secuencia de pasos de la 2 a la 8 pues pueden suscitar el consumo de varios artículos, en este caso de varios elementos, de varios materiales. Esos materiales pueden ser materia prima, componentes o insumos. El ejemplo que voy a ilustrar ahora va a evidenciar la posibilidad de por ejemplo, en toma de medidas. Voy a añadir toma de medidas, y en toma de medidas voy a suscitar la necesidad de utilizar vendas de yeso y yeso en polvo, ¿sí? Ahora también voy a añadir, voy a omitir pues proceso de vaciado, proceso de rectificación y proceso de termoconformado. Aunque a cada uno de ellos se le añadiría, ya sea para que la actividad, por ejemplo, voy a asumir de que el proceso de vaciado no tiene ningún material específico necesario para desarrollarlo, sino que simplemente falta crear la actividad. Voy a señalar que el proceso de rectificación también necesita solo crear la actividad. Voy a desarrollar que el proceso de termoconformado también necesita crear la actividad. Ahora, crear la actividad implica que no tiene consumos de ningún material, componente o insumo, pero si así fuera, lo tendrían que hacer. Ahora, tendrían que hacer el proceso de termoconformado. Si se van a consumir dos materiales, pues entonces por cada material señalar proceso de termoconformado, y de esa manera secuencial ir desarrollando los consumos necesarios para poder realizar el control de trazabilidad y obviamente de manera inmediata el control de fabricación. Entonces voy a llevar el ejemplo que tengo ilustrado aquí, el que tengo evidenciado, de tal forma que podamos realizar primero la toma de medidas, que eso es digamos que va a ser físico y medidas, la toma de físico y medidas. Esa toma de físico y medidas, digamos que va a requerir vamos a colocar vaciado. Yo lo que quiero hacer es ilustrar cómo se podría manejar la herramienta en cualquier ámbito. Como yo soy desconocedor en su totalidad de lo que requieren para cada uno de estos pasos, pero voy a ser arbitrario, o sea que en ese ámbito tómenlo como un ejemplo, más no como una obligación. Obviamente ustedes son los que saben y deciden qué debe realizar, qué consumos de qué materiales deben utilizar a la hora en que vayan a hacer el proceso de toma de medidas, el proceso de vacío, el proceso de rectificación, el proceso de termoconformado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir que el proceso de toma de medidas no tiene ningún material necesario para realizar, solo tomar las medidas métricas de circunferencia y longitudinales. El proceso de vaciado, digamos que requiere de vendas de yeso y yeso en polvo. La rectificación no requiere, simplemente de hacer un mantenimiento. Eso es lo que yo trato de llevar. El termoconformado, que tampoco va a requerir de nada. Y por último, el ensamble de alineación estática, que sí va a requerir de un componente. Ahora, este modelo arbitrario de elementos que quiero consumir para ilustrar el ejemplo
es, como lo acabo de decir, arbitrario, o sea que ustedes realmente le tomarán para el proceso de toma de medidas, señalarán exactamente cuántos elementos, que para el toma de medidas requiero elementos, requiero vendas de yeso, yeso en polvo o cualquier otro de todos los que estén disponibles para desarrollar esa actividad. Bueno, pero entonces determina si es una materia prima o si es un componente o si es un insumo. Ahora, si es un insumo o una materia prima, lo desarrollas por una opción que llama control de trazabilidad, pero si es un componente solo se puede desarrollar por una opción que llama control de trazabilidad componente. Ahí es donde está la división de los dos casos. Por esa razón quiero ilustrar los dos casos. En el primer caso voy a consumir por ejemplo, para toma de medidas, yeso en polvo y vendas de yeso. Para vaciado, rectificación y termo conformado no va a consumir nada. Voy a asumir de que no se requiere nada, pero obviamente si ustedes lo requieren, lo añadirán. Y añadirán tantos registros como componentes diferentes necesiten. Y por último, en proceso de ensamble y alineación estática, voy a asumir yo que necesito una funda de pie. Y esa funda de pie es un componente y lo voy a añadir ahí para que sepan cómo se añade, de tal forma que voy a ilustrar el caso particular de esta prótesis de amputación transtibial de manera ejemplificada y que ustedes, que son los que saben, los que desarrollan la actividad, puedan discriminar claramente qué artículos se consumen en cada uno de estos pasos para poder desarrollar la actividad plenamente y poder concluir con una terminación y poder hacer entrega eficiente del elemento. Se sabe entonces que mientras se esté manufacturando se tiene control del cliente y se tiene ficha de seguimiento pre. Después de que se entregue y el cliente regresa, se evaluará la ficha de seguimiento post. Ya sobre la ficha de seguimiento post se tomarán decisiones, si se realizan cambios o no se realizan cambios, si se retoma la manufactura del elemento y cosas de estilo. Pero por el momento quiero ilustrar lo que hace referencia a control de trazabilidad. Entonces ahora simplemente voy a la herramienta y en esta herramienta deseo ir a prótesis amputación transtibial y ingreso a amputación transtibial. Obviamente lo que yo voy a hacer aquí es entrar con mi código de entrada y contraseña, que todos tienen código de entrada y contraseña. Entonces simplemente voy a añadir control de trazabilidad. Mire, aquí tengo control de trazabilidad simple y control de trazabilidad componente. ¿Qué quiere decir? Que en control de trazabilidad componente solo se administra la asignación de los componentes, y en control de trazabilidad todo lo que no sea componente. Exacto. Entonces vamos a empezar con no componentes, control de trazabilidad. Entonces yo sé que el primero se llama proceso de toma de medidas.